Madurez de la especie espiritual humana. El hombre no es tan insignificante como a menudo intenta etiquetarse a sí mismo. No es ni débil, ni tiene falta de libertad, ni es independiente. Por esa razón, tampoco está libre de responsabilidad por todos sus sentimientos, pensamientos y acciones. Él es el único que intenta hacer algo así como aparecer como una pequeña víctima del destino, especialmente en aquellos momentos en los que corre peligro de ser llamado por la justicia de Dios a dar cuentas de su manifestación en la creación. Al mismo tiempo, sin embargo, el hombre no es tan importante en la obra de la creación como otras personas suelen pensar y actuar en consecuencia en su vanidad. Entre ellos y el Creador hay un número infinito de seres y niveles mucho más radiantes que los propios humanos. La descripción de la relación entre Dios y el hombre que se encuentra en la Biblia crea, por tanto, ideas distorsionadas en detrimento de muchos. El valor tampoco reside en el origen, sino en la pureza del ser. El espíritu humano es una vida extremadamente valiosa y beneficiosa para los demás si busca la armonía con la totalidad de la obra de la creación. El alineamiento con la creación forma el camino para la correcta aplicación de cada persona individual. Por tanto, es posible hablar de un importante centro equilibrado en el que se supone que se ubica la especie espiritual humana en la obra posterior de la creación. En su desarrollo está completamente sujeto a los efectos de las leyes de la creación que actúan para dar forma a la gran armonía. Quien hace todos sus esfuerzos para alcanzar la armonía con la voluntad de Dios, es decir, con esa armonía omnipresente, siempre se beneficia para su ascenso interior a la luz. Se le puede llamar madurez o también sabiduría adquirida que se convierte en su valiosa posesión espiritual si se esfuerza por lograrlo. Al final, el progreso espiritual siempre se manifiesta en lo terrenal, así como la tan buscada abundancia y beneficencia en todo lo que tocan las manos del espíritu humano maduro. Es un cierto tipo de arte elevada de la vida si uno logra el equilibrio completo en todo y, fijando su mirada en constante reverencia al Creador, camina felizmente por su vida sin desear nada. Tal cosa no solo es posible, sino que de hecho es un fenómeno natural si el espíritu humano, en un cierto grado de madurez, puede liberarse de la mayor parte de los hilos del destino pasado, y especialmente cuando ya no da a los tejedores de estos hilos una razón para formar nuevos hilos del destino pesado. Esto sucede cuando una persona así está completamente penetrada por la receptividad emocional en la que se refleja una cantidad suficiente de experiencia a partir de la cual se forma la sabiduría consciente de percibir cada momento del presente. Un espíritu maduro, al actuar siempre en el presente hacia el resto del mundo con justicia, benevolencia y gran interés por todo lo que sucede a su alrededor, mantiene vigilancia y movilidad en su pensamiento y en sus acciones puras, permitiendo así a los vanes estirar estos hilos de su destino cada vez más hacia arriba, hacia la luz. Así toma forma su viaje por la creación. Y está dado por las leyes de la creación que una cierta parte de los hilos llenos de luz pueden entrelazarse en su propia materialidad gruesa
y así marcar un camino lleno de bendiciones y felicidad para el espíritu maduro que ya está aquí en el mundo terrenal. Antes, muy a menudo significaba una colisión temprana con aquellas personas que, por alguna razón, se pusieron del lado de actuar en contra de la luz. Siempre los irritaba y, por lo tanto, se convirtieron en un puente para la interferencia maligna de la oscuridad en las vidas de las personas puras y honestas. Porque algo así es siempre una manifestación de la injusticia cometida y del sufrimiento espiritual que de ella surge, del cual surge la necesidad de reparación. Aquí estos ataques de las tinieblas a los habitantes espirituales más ligeros del planeta Tierra siempre fueron hechos a costa de una gran carga kármica de todas personas no dispuestas involucradas en la luz. De esto surgieron muchos hilos fatídicos que deberán ser recompensadas. Por eso, aún hoy muchas personas se enfrentan a diversas dificultades que deberían llevarlos a pensar en su propio cambio para mejorar. Las personas que luchan por la luz, que durante miles de años han recibido muchas heridas de sus semejantes que los perseguían, quienes por eso muchas veces, incluso hoy, se preocupan por suscribirse libremente a Dios y a su omnisciencia disposición de la obra de la creación. Se encuentra en lo profundo de su alma como una experiencia escrita dolorosamente grabada en encarnaciones anteriores en la tierra. Por eso tienen miedo de ser más visibles porque en su interior llevan la huella de los crímenes que vivieron durante el reinado de oscuridad más pesada en la tierra. Ahora, sin embargo, es diferente y aún más en el futuro se convertirá en una manifestación de evidencia completamente visible cuando los servidores esenciales mostrarán dónde se encuentra la verdadera bendición de la luz sobre esa persona verdaderamente pura. Algo como esto cobrará vida de una manera clara y visible sin precedentes. El deseo de las personas de vivir pura y fervientemente de acuerdo con la armonía de la obra de la creación dejará así de ser motivo de causar sufrimiento a otras personas, porque todas las personas alejadas de la luz ya no podrán venir a la tierra, o si alguien así aparece aquí y allá, su voluntad rápidamente se hará visible. Y a través de la acción inversa de los hilos del destino, se volverá contra él incluso antes de que pueda causar daño a cualquiera de sus semejantes. Hay que añadir aquí que algo así solo sucederá cuando realmente no existan hilos del pasado que no hagan posible algo como eso. Desafortunadamente, hoy en día hay muy pocas personas así en la tierra. Por eso pueden surgir dificultades aquí y allá, incluso para aquellas personas que, por lo demás, luchan visiblemente por el bien. Sus propios hilos fatídicos también permiten la posibilidad de acercarse a algo desagradable. Además, por ejemplo, un temblor de ira, mala educación o miedos injustificados cuando hay un cambio en la radiación de la sangre puede abrir el acceso a una persona por parte de otras personas, de modo que en ese momento algo malo venga a él de ellos. Aunque sea por poco tiempo, se puede traspasar a la sólida protección de una persona internamente pura. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado para que la mencionada protección luminosa no se debilite en una persona ni siquiera por un momento.
Si esta protección es lo suficientemente fuerte, todo lo indeseable siempre se hace a un lado y rápidamente se vuelve contra quien lo originó. El mundo invisible a los ojos terrenales se encuentra ahora bajo un nivel completamente diferente de presión y velocidad de procesamiento de todos los movimientos dentro de una persona. Muy poco es suficiente y, por ejemplo, el estallido de la ira provocará inmediatamente el efecto de acontecimientos de los que la gente no tiene idea en el exterior. Furias y arpias acechan muy cerca de todos los humanos en este momento. La luz protege solo a aquellos que están tranquilos y puros por dentro. Otras personas están completamente a merced de muchas influencias que son una manifestación directa del efecto de las leyes de la creación. Si las personas piensan lo suficientemente profundamente en esta visión como para sentirla, aparecerá ante sus ojos la imagen de un mundo en el que en cada parte del movimiento del alma actúa poderosa y justamente la manifestación de la voluntad de Dios en acción, que se cumple en el primer lugar a través de las manos esenciales del destino de los tejedores. Cuando la gente se dé cuenta de esto, habrá un cambio en gran parte de ellos inmediatamente. Prestarán más atención a las motivaciones mentales internas y a sus pensamientos, donde hoy, en detrimento de muchos, todavía reina una libertad completa e ilimitada que surge de la ignorancia de los acontecimientos más bellos que rodean a una persona. A nadie le pasa nada sin un motivo. Con una vislumbre de este conocimiento, todas las razones anteriores para quejarse y quejarse de la injusticia que, según muchos gobiernan este mundo, desaparecerán gradualmente de la gente. Todas estas consideraciones superficiales y charlas ociosas de hoy serán cosa del pasado. Ya nadie podrá referirse a algo así. Es comprensible que las personas espiritualmente débiles y inmaduras tengan miedo de algo así, porque hasta ahora siempre podían referirse a las adversidades del mundo que les rodea en muchos de sus propios fracasos en la vida, al trabajo de la oscuridad, trabajando en contra de su felicidad en la vida como algo que no es de su propia causa. Pero esto también, comprensiblemente, terminará rápidamente, porque también en esto se mostrarán rápidamente la falsedad y la simulación, que en muchos casos solo encubre la pereza y la comodidad que podrían haberse envuelto en grandes conversaciones sobre un enemigo externo que ataca a todos los que se esfuerzan por la luz. Poco a poco se irá viendo dónde esto fue así en todas partes y dónde solo sirvió como excusa para la propia tibieza. Ahora cada esfuerzo de las personas llenas de luz puede ser llevado libre y plenamente a una manifestación visible. La condición para que esto suceda correctamente es la madurez del espíritu y la capacidad de equilibrar permanentemente todas las influencias que actúan alrededor de una persona para que todos los esfuerzos brillantes puedan eventualmente encontrar caminos hacia la realización visible en la materia densa. Muchas personas espiritualmente avanzadas hablan con razón de que la materia gruesa aquí, con toda la riqueza que conlleva, es demasiado valiosa para servir de refugio solo a personas estrictamente materialistas. Desde tal actitud siempre es posible reconocer el nivel de madurez consciente de las personas que hablan de esta manera. Y ahora todo está siendo preparado
Para esto, por los servidores esenciales, para que gradualmente se convierta en una realidad presente. La voluntad del Creador nunca tuvo la intención de que los espíritus humanos, que con sus sentimientos se esfuerzan honesta y persistentemente por ascender a la luz, sufrieran por falta de especie material aquí en la tierra. La tierra es un lugar que ofrece abundancia para todos los espíritus humanos que caminan cada día con vigilante seriedad hacia nuevos conocimientos sobre el Creador y su obra. Si estas personas también se esfuerzan por lograr un movimiento en la materialidad gruesa, uniforme y saludable, tarde o temprano les llegará ayuda y bendiciones que les confirmarán que gran parte del pasado que les impediría avanzar ya ha caído y sus esfuerzos honestos en nada impiden la ascensión en la vida. Al mismo tiempo, muchos quizás rechazarán las bendiciones y la abundancia, creyendo que no es apta para los esfuerzos espirituales y por lo tanto esta abundancia les será quitada, porque esto mostrará la inmadurez parcial que aún reside en ellos. Solo cumplirá la ley de siembra y cosecha. Como quieras, así te será hecho. Así suena ahora entre la gente. Y por eso solo ellos mismos son la causa de sus propios caminos de penurias y carencias, porque la luz no les pide nada de eso. Las palabras que señalan la gran ley que actúa en todas partes en la obra de la creación se harán realidad. Para ello, sin embargo, es necesario que las personas que se esfuerzan espiritualmente progresen más en la comprensión de la esencia de cómo debe organizarse la vida aquí en la tierra, para que podamos hablar del pleno cumplimiento de lo que pertenece al servicio de Dios y de lo que es parte de la aplicación en el mundo material. La liberación de muchos dogmas aún permanece ante un gran número de personas que se esfuerzan espiritualmente. Al mismo tiempo, su guía hacia adelante puede ser una comprensión muy simple de que donde hay vitalidad espiritual, madurez y paciencia, la luz siempre encontrará los caminos para una persona que la conducirá hacia adelante. La voluntad de actuar pura y naturalmente en cada momento del ser es una condición para que el viaje lleno de satisfacciones de cada persona se desarrolle aquí en la tierra. De esta manera podrá servir cada vez más a la luz. La elevada meta de alcanzar la luz siempre debe estar frente a la visión espiritual, pero al mismo tiempo el ser natural en las condiciones del mundo terrenal constituye un apoyo para la felicidad y la abundancia que puede llegar a una persona que se esfuerza espiritualmente. A través de los deseos puros de los niños, todo lo que puede llegar a ellos como manifestación tangible de la bendición de Dios toma forma en aquellas personas que ya han logrado liberarse en su mayor parte de los hilos del pasado. Quienes sirven a la luz con su vida sencilla y pura en permanente movilidad espiritual, pueden disfrutar de los pequeños y grandes dones que les llegan a través de los alfares, los tejedores de los hilos del destino. Si se cumple todo lo que hay que dejar de lado y vivir para alcanzar la madurez del espíritu, entonces cada uno puede esperar con ansias el regalo que le llegará de alguna forma. Para una persona, la madurez del espíritu determina el crecimiento de bendiciones en todos los niveles de su ser.
No puede ser de otra manera porque hoy todo está dispuesto por la luz para este tipo de funcionamiento de las leyes de la creación sin la influencia de las tinieblas, que hasta hace poco interferían arbitrariamente en los destinos de las personas más nobles. Es posible que muchas personas ya lo experimentan ellos mismos, donde se ha logrado la liberación de dogmas y malas acciones tomadas de otras personas en el progreso de la madurez del espíritu. Ahí las leyes de la creación inmediatamente liberan ayuda para traer bendiciones al hombre en su vida. Todo lo que hasta entonces estaba tan fuertemente atado que asfixiaba e imposibilitaba el movimiento, se libera y de repente permite que el espíritu se vuelva cada vez más independiente y, por tanto, completamente libre para tomar sus propias decisiones. Si no se asusta y no duda demasiado en sus decisiones de ir más allá, entonces, a través del rayo de Parsifal, le llega una luz amplificada en forma de ayuda y aliento, aunque sea solo en las cosas más pequeñas al principio. Es precisamente esa valiosa madurez del espíritu la que, junto con una confianza renovada, puede fortalecerse inmediatamente, abriendo así nuevos caminos que conduzcan hacia nuevas perspectivas. En el futuro, la gente lo reconocerá cada vez más claramente porque se volverán aún más receptivos a él que lo que es incluso hoy en día en la época de la influencia intelectual de convergencia. La libertad y la independencia en la toma de decisiones serán lo más valioso para las personas en el futuro y será reconocido entre la gente. Nadie obligará ni instará a otras personas a hacer esto o aquello, a menos que se haya convertido en su propiedad interna. Persuadir a otra persona u obligarla a someterse en algún asunto, por muy beneficioso que le resulte, nunca contiene tanto valor como cuando él mismo decide hacerlo por su propia voluntad. Para que todos puedan aferrarse a la cuerda guía de ayuda dado por la luz, siempre habrá ejemplos en la tierra a través de patrones humanos que consisten en personas individuales espiritualmente maduras. No mediante la persuasión, ni siquiera la presión mental de diversos tipos para promover que las personas luchen por la luz, sino a través del ejemplo natural que irradia magnéticamente. En primer lugar, se cumplirá el camino del servicio a Dios. Todo lo demás será proporcionado por las manos de los tejedores de los hilos esenciales, en los que ahora se encontrará cada vez más fuerza de luz. En primer lugar, cada uno debería mirar su propio camino antes de entrar en la vida de otras personas como consejero para imponerles sus valiosos consejos, como se viene haciendo hasta ahora. Las personas espiritualmente maduras actúan principalmente a través de su radiación y de su vida naturalmente ejemplar. En esto, todo el mundo siempre tiene mucho que mejorar antes de empezar a enseñar o reprender a los demás. Por supuesto, siempre se puede decir algo sobre diversos acontecimientos en la vida de las personas. Esto es especialmente cierto cuando alguien está siendo entrevistado sobre algo, pero nunca debe ser motivo para crear presión para que el entrevistador cambie inmediatamente su forma de vida en ese asunto, si él mismo no lo desea. Por supuesto, el conocimiento o incluso una advertencia se pueden expresar de forma noble,
Pero si la otra persona sigue su camino y no sigue el consejo, entonces hay que dejarla en paz. Si de alguna manera no daña directamente a otras personas, no amenaza su salud o su vida, se debe mantener una actitud tranquila y práctica ante cualquier posible rechazo por su parte. Ayudar al espíritu no se basa en dominar a la otra persona y obligarla a renunciar a sus experiencias y opiniones si él mismo no quiere hacerlo voluntariamente desde su decisión plenamente libre. La fuerza interior debe dirigirse a construir y encontrar formas de aplicar la sabiduría de Dios que actúa en todo a través de hilos invisibles que las manos de los alfares eventualmente harán visibles en compactación en esta tierra. Las personas que no quieren escuchar nada más elevado deben ser dejados en paz, porque al hacerlo quedan, en primer lugar, expuestas a los efectos de los hilos compactadores en los que se encuentra la sabiduría suprema de la voluntad de Dios que obra a través de los siervos seres esenciales. Muchas personas que se consideran conocedores de la verdad aún no han dominado la paciencia que es necesaria tener siempre dentro de uno mismo si es apropiado dejar actuar las manos de los tejedores del destino. Los tejedores siempre se aseguran de hacer visible el relleno de los hilos del destino de la mejor manera. En ese momento, una persona espiritualmente madura debe estar dispuesta a ayudar, a tender una mano y ayudar con amabilidad a aquellos que se ven afectados por el destino que les ha tocado alcanzar tras sus propios hilos del pasado. Además de eso, sin embargo, es posible escribir y hablar sobre muchas cosas o de otras formas crear perspectivas para otras personas sobre el funcionamiento incorruptible de las leyes de la creación. Los senderos y las luchas por la victoria a corto plazo sobre otras personas en conversaciones interminables no sirven a la luz, sino que normalmente son solo evidencia de la inmadurez de las personas que participan en tales cosas. Por mucho que se considere una lucha por la luz, es simplemente un fariseísmo infantil sin ningún exceso grave de sabiduría. Aquellos que mantienen la iluminación espiritual en su interior son constructores. Realmente crean y forman puentes para ayudar a los demás. Lo hacen en cooperación con servidores esenciales que son capaces de preparar acontecimientos que siempre tiemblan por completo en la justicia de Dios, algo que la voluntad y el pensamiento humano rara vez logran. Más bien, se puede decir que una persona casi siempre juzga injustamente a otras personas y por lo tanto transgreda las leyes de Dios cuando se considera experto en algún asunto de lo que no tiene ni la más mínima conciencia, como surgió y que entre en él bajo la radiación de los hilos más finas tejidos por los seres sustanciales. Por lo tanto, es apropiado ser siempre comedido y cauteloso en sus juicios sobre otras personas. Desde el punto de vista de las leyes de Dios, con demasiada frecuencia el juicio humano en algún asunto es lo opuesto a cómo mide y actúa la verdadera justicia omnisciente. Entonces es completamente inútil que de tal pequeños juicios humanos sobre los demás surjan hilos que luego deben brindar a las personas convencidas de sus supuestas verdades una experiencia
en la que se les permite comprender algo más de lo que es la verdadera justicia a través de una sensación más sutil. Aquellos espíritus que luchan por alcanzar la madurez y que realmente lo son, actúan siempre en el sentido de que pueden equivocarse en sus juicios sobre los demás. Por eso se dedican principalmente a la construcción y a la pura ayuda desinteresada que siempre busca primero el bien de los demás. Cuando esto se vuelve inherente a la mayoría de las personas, especialmente aquellos que hoy se dedican a una labor periodística tan extendida o quieren expresarse sobre todo en diversos lugares, en poco tiempo reinará más paz aquí en la tierra que todas las aguas estancadas lleno de calumnias e incitación al resentimiento o al odio entre las personas. Afortunadamente, ya nos acercamos a este momento. Su resplandor se ubica justo encima de la tierra, donde tiembla en la omnipotencia de Dios. Similar al resplandor dorado en el horizonte, este tiempo venidero traerá a la humanidad el despertar espiritual anhelado por muchos.